La década del 70 fue políticamente muy convulsionada en todo el mundo. También lo fue en nuestra región y el capítulo agrario, el mundo rural, tuvo en esa época especial convulsión en Corrientes, Chaco y la provincia de Misiones. Los procesos agrarios adquirieron diferentes nombres, ligas agrarias, entre otros. ¿De qué se trató esto, especialmente en la provincia de Corrientes, y a qué parte de la producción estuvo ligado? Yo estoy investigando sobre las Ligas Agrarias Correntinas, que es una organización política que surgió, digamos, en un marco muy particular, en la década del 70, el clima post-cordobazo, digamos, y a su vez constituyó una experiencia regional, digamos, se inscribió en un proceso que se denominó por la bibliografía, la denominó como proceso liguista, digamos, ¿no? Han surgido desde el 70 en adelante, hasta el 72, se formaron una serie de estas organizaciones agrarias, políticas, de productores dedicados a cultivos industriales en crisis por aquella época, y se formaron las Ligas Agrarias Chaqueñas en el 70, en el 71 se formó la Unión de Ligas Agrarias del Norte de Santa Fe, el Movimiento Agrario Misionero, más conocido, digamos, para acá, los de la provincia, y la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas. Y lo que había descubierto, digamos, en esas primeras indagaciones, lo que me fue pasando fue que a partir de la lectura bibliográfica y de algunas fuentes que había ido revisando, había notado que el grupo, porque las Ligas Agrarias Correntinas predominantemente es el núcleo de productores tabacaleros, ¿sí? Yo decía que las Ligas Agrarias del Nordeste habían nucleado a productores de cultivos industriales. En el caso de Chaco estaban los productores algodoneros, en el caso del norte de Santa Fe, de Formosa también. Acá en Misiones era más bien diversificado por la misma historia agraria que tiene Misiones, no era té, tung, yerba mate y demás. Y en el caso de Corrientes eran predominantemente tabacaleros, ¿no? Entonces, lo que yo había notado es que este grupo de productores tabacaleros, desde el cual surgió esta organización y que se nuclearon y conformaron un sujeto colectivo en términos de campesinado tabacalero, demostraba, o sea, revelaba ciertas diferencias internas, una heterogeneidad muy importante que me interesó indagar, digamos. Los productores tabacaleros de Corrientes es una realidad muy compleja, que uno lo menciona, lo denomina así como productores tabacaleros y aparece como si fuera un conjunto consecutivo, continuo de agentes, digamos, ¿no? Es como que si no hubiera ninguna relación más que producen y venden tabaco. Y en realidad, hacia el interior de los productores tabacaleros había relaciones muy antagónicas a veces, ¿no? Porque había una complejidad que tenía que ver con la misma estructura agraria correntina. Había productores que tenían 50 hectáreas de tierra en propiedad, por ejemplo, y que entregaban en la parcería, que es una forma de tenencia precaria, un poco más precaria que en realidad no que la renta, el arrendamiento si es con contrato en sí es. Pero en el caso de la parcería, una forma muy precaria, porque no había contratos escritos y demás, buscaban contingentes de familias numerosas que estaban de cierta manera desposeídos de medios de producción, buscando fuentes de medios de vida, y empezaban a producir tabaco para este otro productor a cambio de una renta, digamos, que tenía una forma de renta en especie, en tabaco, ¿sí? Entonces, lo que yo había notado es que este tipo de productores así tan diferentes, enfrentados como de cierta manera a un productor que de cierta manera también es terrateniente o rentista, si se quiere, ¿no? Que no se coincide con un terrateniente pampeano, pero que percibe una renta de estos productores o familias de productores que trabajaban en ese campo. Entonces coexistieron, lo que había notado es que este tipo de productores así coexistieron en la organización política, y bueno, lo que me interesa es ver cómo esas diferencias pudieran haber resultado en ciertas rispideces, antagonismos o contradicciones, oposiciones al momento de la lucha. ¿Por qué esto? Porque las ligas, si bien en un principio las ligas agrarias correntinas tuvieron reivindicaciones más bien dirigidas a cuestiones de mercado, es decir, precio de tabaco, clasificación de tabaco, forma de pago del tabaco y demás, una vez que va avanzando la lucha, la cuestión de la tierra, que era una demanda que estaba más cercana a una realidad mucho más dura del agro correntino, digamos, ¿no? La cuestión de la tierra, empiezan a salir a flote, digamos, empieza a instalarse como una prioridad, digamos, un ítem principal dentro de la agenda política de la organización. Y entonces ese instalarse, digamos, como un ítem principal de la agenda política de la organización empieza a generar ciertas rispideces, digamos, ¿no? Las ligas agrarias correntinas surgieron en el 72 y el proceso se interrumpe a nivel regional, digamos, ¿no? En el 76
con el golpe de Estado, el 24 de marzo del 76. Fue casi automático, aunque en realidad ya las persecuciones venían de periodo democrático, digamos, ¿no? En Corrientes venían muy perseguidos por el gobierno de turno, que era el gobierno de Julio Romero, que había ganado en el 73 con el Frejul y demás, y ya venían con una persecución, una ilegalización de la práctica de lucha, ¿no? Pero en el 76 se interrumpe así abruptamente. Pasa, digamos, todo el movimiento a la clandestinidad, en el sentido de que pasa todo a ser ilegalizado, ¿no? En ese periodo de 4 o 5 años, las ligas agrarias correntinas tuvieron 3 secretarios generales, ¿sí? El primero fue Víctor Fernández, que fue un personaje muy interesante, digamos, de ese periodo formativo del proceso liguista en Corrientes, y casualmente este primer secretario general era uno de estos productores que yo te comentaba, digamos, que yo pude ir develando a partir de entrevistas y registrando y demás, como uno de esos personajes que se ajustaba a ese tipo de productor que tenía colonos o aparceros trabajando en su campo, digamos, ¿no? Obviamente, con el curso de la lucha y una serie de cuestiones políticas un poco más complejas, Víctor Fernández se va alejando de la dirección de las ligas agrarias correntinas hasta que después es expulsado de la misma organización, e incluso después pasa a ocupar un cargo importante del Ministerio de Agricultura o del Agro de Corrientes como representante o delegado en el sector del tabaco. Y como funcionario público, digamos, dentro del gobierno de turno, es denunciado por la misma organización porque lo que hace Víctor Fernández desde ese lugar es promover la construcción de una estructura paralela a las ligas agrarias correntinas, que fue el movimiento agrario correntino, como una forma de cierta manera, desacreditar la lucha de las ligas y más bien convertirse en una corporación capaz de negociar cara a cara con el gobierno de turno y sin toda digamos, la práctica de lucha en las calles que había caracterizado a estas organizaciones, ¿no? Entonces, lo que se va viendo como resultado es que empiezan a notarse ciertos conflictos adentro, ¿no? Y a su vez, esta cuestión de que se empieza a instalar la cuestión de la tierra como una reivindicación fundamental dentro de la agenda de las ligas, y empieza a verse, a mi juicio, modificado lo que fue la alianza esa original de productores, ¿sí? Empieza a verse modificado porque empiezan a tomar mayor papel en la dirección de la organización aquellos productores más precarizados, digamos, ¿no? que al fin y al cabo eran la gran mayoría de la organización, ¿sí?